la mayoría, y aprueban que efectivamente desaparezcan los fideicomisos. Como es inconstitucional que desaparezcan, seguramente va a haber un revés en la propia Corte, porque la Corte nos ha defendido a las personas en sus derechos humanos. A mí me defendió un juez, el del derecho de réplica. Pero ahí lo tienen. Aparece la verdadera razón de la protección para la Suprema Corte de Justicia para los lujos de Norma Piña por parte de Xóchitl Gálvez y el PRIAN. A mí me defendió un juez con mi derecho de réplica. Me gustaría saber si el resto de los mexicanos hubieran pedido un amparo, se hubiera concedido a la velocidad que le dieron el derecho de réplica a Xóchitl Gálvez. Y ella toda orgullosa lo pone en sus redes. Escuchemos a la ministra Piña y corrijamos el atentado contra los trabajadores del Poder Judicial. Vimos que la marcha que hubo, la manifestación que hubo el día de ayer, no fue como ellos quisieron. Había un desconocimiento, una ignorancia de los propios trabajadores del Poder Judicial que dejó mucho que desear y quedó grabado en video en muchas ocasiones. Pero en esta ocasión, en la entrevista, ya entendemos por qué le devuelven el favor. Esto es una mafia, amigos, entre Xóchitl, el PRIAN y la Suprema Corte. Tú me ayudas cuando lo necesité, ahora yo te ayudo cuando tú me necesitas. Eso sí, no ayudemos a los mexicanos que cada vez están más fregados en cuestión del Poder Judicial. Quiero que escuchemos esta entrevista, amigos, en donde a Xóchitl Gálvez, pues como siempre, se le hace muy sencillo decir mentiras, pero sobre todo, admitir que la Suprema Corte le ha estado ayudando a ella. en sus derechos humanos. A mí me designe para que esté aquí con nosotros los senadores. Creo que es muy importante que la ministra o quien ella designe para que esté aquí con nosotros los senadores le pueda explicar sobre todo a la gente de Morena que se trata de la protección de los derechos humanos y derechos laborales de los trabajadores de la Corte. O sea, no estamos hablando que aquí se defiendan privilegios, sino de lo que estamos hablando es que no se puede atentar contra los derechos humanos y laborales de los trabajadores, de cualquier trabajador, porque hoy empiezan con los trabajadores de la Corte, mañana van a seguir con los trabajadores de cualquier poder, sea ejecutivo, legislativo o judicial. Entonces creo que en este caso nuestra defensa es a esos derechos que se han obtenido, avanzado, no se pueden tocar, los derechos de los trabajadores no se tocan. Se habla, senadora, de que vamos a suponer que los privilegios que adquieren los ministros ascienden como a 50 millones de pesos, pero están desapareciendo 14 fideicomisos que son 15,000 millones de pesos. ¿Dónde se va a ir a parar todo el demás dinero? Cada presidente del poder parece que tiene sus privilegios. Aquí en el Senado se habla de que el presidente del Senado tenía un buen dinero a su disposición. Hay que hablar con franqueza. Los privilegios no se han acabado en el Senado ni en el Ejecutivo. El presidente goza de protección para sus hijos, yo estoy de acuerdo. Goza de un palacio, goza de comida, goza de seguridad, y eso también es un costo. Entonces los tres poderes yo diría que tienen prestaciones acorde a su investidura. Y yo estaré de acuerdo si la tiene el Ejecutivo, que la tenga el del Legislativo, porque se ve que la tiene, pero digámoslo con certeza y con verdad y que la tengan los ministros. Los tres son titulares de un poder. El presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Senadores, tiene asignado un presupuesto del que él dispone, pues para lo que él considera necesario para hacer sus funciones. Si es $1 millón al mes el presidente del Senado, pues que se diga. Si los ministros de la Corte, que son 11, tienen 50 millones de pesos al año, o sea, 4,5 millones cada ministro, es mucho menos que lo que tiene el Senado, y mucho menos que lo que tiene hoy en día el presidente. O sea, el presidente goza de privilegios que no tienen el resto de los mexicanos, es la verdad. Tiene atención médica en el Ejército, en la Defensa Nacional, cualquier problema de salud de él, de sus hijos, es atendido, cosa que nosotros no lo tenemos. Nosotros los senadores tenemos que pagar cualquier gasto médico que tengamos que enfrentar. Entonces, yo creo que hablar de privilegios cuando vives en Palacio Nacional no está tan adecuado. Eso sí, en este tema de que mañana viene la ministra, ¿no se da también una amplia que puede enfrentar, obviamente, por medio de la elección? Ya vimos el tema de lo que pasó con la fiscal, ¿no? De nuestro caso, y yo haría un llamado a Morena que escuchen. Yo creo que es muy importante que la ministra nos pueda explicar en qué consiste cada uno de los fideicomisos, porque yo creo que se está tomando rajatabla de todos los fideicomisos y esto no sucede así. ¿Qué culpa tiene el Día de las Madres, el Día del Niño? O sea, a mí me tocaba celebrar el Día del Trabajador Indigenista cuando fui comisionada y pues era un derecho laboral ganado. No se los puedes cuestionar a los trabajadores de la Corte, por más que pienses que no lo deben tener, es un derecho laboral ganado a través de sus sindicatos. Entonces sí creo que es importante que la ministra nos explique a las y los senadores de todos los partidos en qué consisten estos recortes y ojalá se pare esta venganza hacia la Corte. O sea, creo que lo que hay de fondo es venganza, porque miren, Dos Bocas, hay etiquetados más de 100,000 millones ahí en la Secretaría de Energía, ya se gastaron cerca de 400,000 millones de pesos, y ¿por qué ahí no dicen qué está pasando con Dos Bocas? ¿Por qué no nos dicen qué pasó con Segalmex? Estamos hablando de 15,000 millones en Segalmex. Tren Maya, no tengo nada contra Tren Maya, 120,000 millones, bien, ya vamos en 480,000 millones en Tren Maya. El precio del petróleo, estamos hablando de un petróleo que tiene un subcosto, o sea, porque el petróleo anda más de $82 el barril y lo están poniendo a $54 el barril, entonces me parece que no es justo y eso es lo que vamos a pelear mañana en la ley de ingresos. De ahí pueden salir los recursos para el Poder Judicial, no es un tema de dinero. ¿Por qué cuando estuvo el ministro Saldívar nunca se tocó el Poder Judicial? Pues porque de alguna manera
Morena cumplía con los caprichos del Ejecutivo. Yo lo que quiero que entendamos es que esto es una república, no es una monarquía. Aquí no hay rey, aunque esté en palacio. Aquí hay 3 poderes que tienen los mismos niveles de autonomía y se tienen que respetar. Ayer los trabajadores mostraron un poco de músculo al hacer la manifestación, pero ¿qué va a pasar si aquí en el Senado siguen con su cerrazón los senadores de Morena que tienen la mayoría y aprueban que efectivamente desaparezcan los fideicomisos? Como es inconstitucional que desaparezcan, seguramente va a haber un revés en la propia Corte, porque la Corte nos ha defendido a las personas en sus derechos humanos. A mí me defendió un juez, el del derecho de réplica, pero también ha defendido a los niños que tienen cáncer, los niños que buscaban una vacuna y que no estaban siendo vacunados. Ha defendido, por ejemplo, a muchas personas a las que no les dan acceso a implante coclear. Ha defendido a muchas personas que no tienen acceso a implante coclear. Hoy, a través de la orden de un juez, se los han dado. O sea, la verdad es que la Corte es garante de la justicia para muchos mexicanos y hoy no encuentran justicia. Entonces yo sí creo que eso lo tenemos que hacer ver y seguramente algún juez va a suspender esta disposición. Y lo que quieren en el Ejecutivo pues es confrontar al pueblo con los jueces. Cuando en el Ejecutivo hay una brutalidad de corrupción. Ayer me encontraba a alguien que se dedica a agentes aduanales y me dicen que los coroneles del Ejército están desatados en cada camión que cruza la frontera. Que es brutal la corrupción en aduanas. Y eso es la pajota o la bigota del ojo del Ejecutivo que no quiere ver de lo que está pasando en su gobierno con la corrupción. Se habla justamente de este revés que pudiese sufrir este tema de los fideicomisos. Obviamente lo va a hacer, finalmente es inconstitucional. Pero, ¿cuál va a ser la estrategia? Ahorita vamos a estar con la conferencia a Kenia, ¿van a hacer una controversia, una acción constitucional aparte o la van a juntar? Primero, la estrategia va a ser exhibir que dinero sí hay. Que el precio del petróleo está de alguna manera minimizado para que el Ejecutivo tenga un cochinote. O sea, $20 por barril implican que el Ejecutivo se quede con muchísimo dinero que lo va a asignar de manera discrecional. Entonces, lo primero que tenemos que es quitar los cochinitos que traen en todas las secretarías de Estado y que al menos los mexicanos sepan que la deuda de 2 billones de pesos que nos está metiendo el Ejecutivo es una cosa impensable y vamos a pelear porque el presidente se comprometió. Rescaté un video del presidente donde él se compromete a no tocar el Poder Judicial, respetar a los otros poderes. O sea, él era un hombre que decía que iba a respetar a la Corte y hoy ataca. Entonces, vamos a dar el debate y al menos que a los mexicanos les quede claro que lo que está buscando este modelo Sheinbaum, porque Sheinbaum es eso, Sheinbaum es autoritarismo, Sheinbaum es corrupción, Sheinbaum representa todo eso que la gente no quiere, la inseguridad, los abrazos, y lo que quiere Sheinbaum es continuar, porque ya lo dijo claramente, que quiere una elección de jueces por mandato popular. O sea, se va a colar, pues, quién sabe quién, y yo creo que el Poder Judicial puede ser perfectible, pero como funciona, a mí me parece adecuado que el Senado ratifica a los ministros de la Corte, pues ahí están los ministros que el presidente mandó, pues lo obedecen al pie de la letra. Entonces, bueno, yo hago votos para que se escuche a la ministra presidenta y corrijamos ese atentado contra los trabajadores, porque aquí no se trata de los 11 ministros de la Corte, se trata del trabajador, del secretario, de todos aquellos que trabajan en el Poder Judicial. ¿Tú vas a participar mañana en esta reunión o vas a... Seguramente sí, no, aquí estoy. A ver, yo no he faltado un solo día y hoy es lunes y aquí estoy chambeando. ¿Cancelarías cualquier compromiso? Sí, no, y generalmente no hago compromisos durante las sesiones. O sea, sí trato de ser pues cuidadosa. Digo, de repente me salgo a comisiones, porque pues luego nos ponen comisiones dentro de la sesión y ahí sí ni qué hacer. ¿Sale? ¿Cómo estamos? Es interesante lo que dice Gálvez cuando dice que el presidente pues vive en opulencia, vive en palacio, tiene escolta, tiene lujos. Amigos, recordemos que el presidente dijo, yo a Los Pinos no regreso porque allá hay un exceso. Allá es una Casa Blanca en México. Mejor que sea el acceso para la gente ahí, ¿qué les parece? Y lo hizo. Se atreve a decir que la doctora Claudia Sheinbaum es la culpable de esto. Ahí es donde nos estamos dando cuenta que las cosas están mal, sin tomar en cuenta del hecho de que Xóchitl Gálvez ya lo confesó, ya lo dijo. A mí me protegió la Suprema Corte cuando lo necesité. Ahora es mi turno de protegerla. No pudo corregirlo. Y es donde se pone a decir, no, pero también ha ayudado a las personas con dificultad para oír, con el chicharito coclear, que intentó corregir lo que dijo, pero no pudo. Tiene apenas, en el video anterior vimos cómo el PRIAN había lanzado reformas en contra del pueblo, que ahora sí, ni se preocuparon en discutir. Y ahora que se están tomando en cuenta fideicomisos de trabajadores de la élite, de una cúpula de la Suprema Corte, no, ahí sí, eso no se puede tocar. ¿Qué pasa con las pensiones? ¿Qué pasa con las pensiones de los trabajadores de México? Que ellos hacer su regulación, que se vaya todo el dinero a las Afores, que se vaya de parte privada. ¿Por qué de eso no dijeron nada? Y ahorita, el intentar es decir, porque la ministra ya dijo, sí, me parece bien el ir a escuchar y debatir, pero no sabemos
si va a tener las faldas Norma Piña de aparecerse a la Cámara de Senadores y debatir o mandar a alguien en representación. Yo creo, amigos, que va a ser lo segundo. Pero por esto, amigos, es que está tan podrido el sistema judicial en México y por eso están tan podridos los candidatos de oposición. Siempre quieren seguir teniendo la misma línea, los mismos beneficios, los mismos de siempre. Se niegan a perderlo. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Político y te agradezco el tiempo que me diste para ver el video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Y recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.